Un saludo, mis hermanos, a todos los que nos están mirando. Les amamos, les extrañamos, pero sabemos que muy pronto estaremos ya mirando a muchos de ustedes. Esa es nuestra fe y esa es nuestra plegaria al Señor. Hoy vamos a compartir algo que durante la semana el Señor ha puesto en mi corazón. Buscando su rostro, el Señor me llevó a un pasaje que verdaderamente es conmovedor. Hoy comenzamos nuestra alabanza hablando porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Hoy estamos disfrutando y mirando que Dios nos ama, y este es el mensaje del Evangelio para toda la humanidad. Conocer al Dios amoroso, al Dios que expresó lo más grande de su amor al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Y uno de esos pasajes más grandiosos lo encontramos precisamente en el Evangelio de San Lucas. Vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 7. Y por supuesto, nosotros tenemos que entender algunas cosas, como el hecho de que cada uno de los hombres que Dios usó para escribir el Evangelio, por supuesto tenían un enfoque y tenían un propósito al hacerlo. Lucas particularmente escribió su Evangelio dando a conocer que Jesús es el Hijo del Hombre. Mientras Juan lo describe como el Hijo de Dios, Lucas lo describe como el Hijo del Hombre, y en estos dos evangelios podemos encontrar lo que entendemos como la divinidad y la humanidad de Jesús, las dos naturalezas en una sola personalidad, Jesucristo. En el caso de Lucas, que por cierto, de todos los escritores de las Sagradas Escrituras, es el único no judío, el único griego, y además de su profesión de ser médico, él tiene en su corazón precisamente el propósito de demostrar a este Jesús como el Jesús humano, como el Jesús que nos convenía conocer a ti y a mí, que se hizo hombre, que padeció como hombre, que murió como hombre, que se compadece con el hombre, que ama al hombre. Bendito sea el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. Así encontramos entonces este pasaje en el capítulo 7. Vamos a leer a partir del verso 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Estos versículos nos muestran a ese Jesús humano. Y vamos a mirar partes de esta escena. Jesús
en su ministerio pastoral, en su ministerio mesiánico, que no comenzó en la majestuosa ciudad de Jerusalén, sino en las poblaciones más apartadas de la Galilea. Lucas, muy a propósito, resalta el ministerio de Jesús, no tanto en Judea, sino en la Galilea de los gentiles. Y aquí miramos, hermanos, que Jesús se dirige a la ciudad de Naín. Naín, por cierto, significa lugar de praderas verdes, lugar de pastos verdes. Y esa ciudad, en esa ciudad, cuando Jesús va llegando, podemos mirar dos multitudes. La multitud de los discípulos de Jesús, que estaban acostumbrados o que se estaban acostumbrando a mirar los milagros, los prodigios y las maravillas que Jesús hacía en favor de los pobres, en favor de los humildes. Pero también la multitud que venía acompañando a aquella mujer en su soledad, en su tristeza, en su pesadumbre. El encuentro de dos multitudes y Jesús en el centro, listo para actuar. Dice la Biblia que iban a enterrar a un difunto y enfatiza que era hijo de una viuda. Era hijo único. Así que toda la expectativa, toda la esperanza de esa mujer iba rumbo al cementerio. Ser viuda y sin hijos en el tiempo de Jesús era estar condenada a vivir de la caridad de la gente. La mujer sabía lo que le esperaba. La mujer podía imaginarse cuáles serían las características de sus últimos días. Sola, triste, abandonada, quizás sin alguien que pudiera proveer para sus necesidades diarias. Y cuando miramos que al morir en esta completa indigencia, o que al morir su hijo, el destino de ella era morir en completa indigencia, quizás olvidada. Aunque en el pacto antiguo, aunque en el libro de Deuteronomio se escribía claramente cómo debía de atenderse a las viudas, sin embargo, esta podría ser una viuda más, una viuda olvidada. Vamos a seguir leyendo, pero además dice que esta mujer pues no tenía a quién recurrir por cuanto había muerto su marido y ahora su hijo. Debía soportar esta mujer el prejuicio y el estigma moral, el estigma religioso de la gente, porque una mujer, al ser considerada en estas circunstancias, los religiosos pensaban que era una mujer que quizás había quedado bajo maldición, porque primero se le muere el esposo y luego se le muere el hijo. Siempre habrá un estigma religioso, siempre habrá quien antepone sus pensamientos a lo que Dios hace. Y haciendo una reflexión sobre lo que está pasando estos días, hermanos, tengamos mucho cuidado con nuestros comentarios o puntos de vista. ¿Cuántas familias en este momento han experimentado la muerte de seres queridos? Tenemos notificación de hogares donde ha muerto el padre, donde ha muerto la madre, lugares donde ha contagiadose uno, luego otro y otro miembro de la familia, y varios han quedado en completa orfandad. No pensemos que están bajo maldición. Son las circunstancias, son las consecuencias de esta pandemia a la que nos estamos enfrentando. Porque los prejuicios siempre vienen. Yo recuerdo en una ocasión hace tiempo que una tía mía se murió y pues le avisé en ese entonces, hace muchos años, a mi pastor, y a los 8 días muere una sobrina. Y
como a los 3 días muere otra persona muy cercana, y cuando yo le hablo al pastor y le digo, pastor, deme permiso porque ya le había pedido permiso para ir a atender esa situación, y no faltó quien dijo, se me hace que el juicio de Dios ha venido a la familia de Roberto. Hermanos amados, gracias a Dios que Jesús no mira las cosas como nosotros las vemos. Jesús mira toda situación de tragedia y de conflicto para poder venir y actuar, para poder venir y ministrar al corazón del que lo necesita. Así encontramos entonces a esta viuda. Y miramos entonces que es en este pasaje donde Jesús establece su método pastoral, donde Jesús demuestra cómo se debe atender y cuál debe seguir siendo no solo el trabajo de los pastores, sino el trabajo de todos aquellos que tenemos a Cristo y que ha enviado a su Espíritu Santo para consolar a otros. Establece Jesús entonces este principio pastoral en 3 puntos. Número 1, vemos que Jesús lo primero que hace es ver. Jesús observó, Jesús miró. ¿Y qué miraba Jesús? Miraba a una pobre mujer, miraba a una mujer sin esperanza, miraba a una mujer llena de dolor. Así que lo primero que Jesús hizo es ver. Eso es algo que tenemos que aprender, amados hermanos, a no solo mirar, sino ver. Y enseguida podemos ver entonces el segundo paso, que es juzgar. Juzgar quiere decir valorar, sopesar la situación. Y en tercer lugar, miramos al Hijo del Hombre actuando. 3 cosas miramos aquí que podemos tomar como una enseñanza práctica para la vida de la iglesia. Repita conmigo: número 1, ver; número 2, juzgar; y número 3, actuar. Esto es lo que hizo Jesús. Él conocía la realidad de la tragedia que rodeaba a esta mujer. Eso equivale a ver. Jesús no ignoraba lo que sucedía con esta mujer. Número 2, miramos entonces que él entendió que la única manera de restituirla social y moralmente era devolviéndole a su hijo. Eso entonces tiene que ver con el juzgar. Y número 3, Jesús no solo se quedó observando, no solo se quedó juzgando, sino que actuó, ¿verdad? Actuó en consecuencia y resucitó a este muchacho. Joven, a ti te digo, levántate. Y con esto Jesús estaba evidenciando su humanidad al comprender y al identificarse con el dolor, pero evidenció su divinidad al actuar devolviendo la vida a este muchacho. Eso es actuar. Y este relato trasciende lo sobrenatural. Es decir, el hecho de esa resurrección fue un evento sobrenatural para enfatizar la compasión del Dios humano, del Dios que se hizo un hombre en favor de los débiles, en favor de los marginados, en favor de aquellos que no tienen un espacio social. Y este es precisamente el tema de Lucas. Si vamos al capítulo 4, vamos a mirar a Jesús precisamente allá en la Galilea, iniciando su ministerio. Lucas capítulo 4, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Notemos que Lucas siempre está tratando de mostrar a Jesús como el Hijo del Hombre, relacionado con una familia humana, relacionado con los hombres y las mujeres, hechos a imagen y semejanza del Señor.
Lucas capítulo 4, verso 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, diga conmigo, a los pobres. Y luego dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. El ministerio del Señor Jesús, narrado por Lucas, tiene como propósito mirar la compasión de Jesús por este tipo de personas. Número uno, su ministerio enfocado hacia los pobres, su ministerio enfocado a los quebrantados, su ministerio enfocado a los ciegos, su ministerio enfocado a los oprimidos. Y a este tipo de gente es a quien vemos en la narración de Lucas, que es el enfoque del ministerio pastoral de nuestro Señor Jesucristo. Esto, hermano amado, tiene mucha enseñanza, porque aquí miramos varias cosas. Volviendo a Naín, volviendo a ese escenario donde el Señor no solo ve, sino que también valora, juzga y actúa. Pensemos un poquito en los dos tipos de multitudes. La multitud que miraba y que caminaba con Jesús, podríamos decir que en un momento dado representa a la iglesia. Hermano amado, tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos perder la capacidad de asombro. Porque a veces estamos ya tan acostumbrados a los hechos poderosos de Jesús en favor de nuestras vidas, que lo podemos ver como algo insignificante. Y yo te quiero decir algo, mi hermano, yo te quiero decir algo. Si tú hoy tuviste tus alimentos en tu mesa junto con tu familia, dale gracias al Señor, porque el milagro de la provisión sigue vigente para ti. Si tú hoy te levantaste y estás mirando este video con salud, dale gracias al Señor por esa salud, porque sabemos la situación que rodea a este mundo. Y por otro lado miramos la otra multitud, la multitud que estaba envuelta, que estaba identificada con aquella mujer que no tenía esperanza, que nunca pensó que podría tener un encuentro con el dador de la vida. Oh, pero gloria al Señor, que cuando Jesús hace su arribo a este lugar, miramos algo extraordinario. Dice que cuando Jesús miró a la mujer, se compadeció. Y aquí la palabra compadeció tiene que ver en el griego con algo que tiene que ver con las entrañas. Las entrañas de Jesús humano se conmovieron al ver la pena y el dolor de esta mujer. Pero no solo se compadeció, hermano amado, porque a veces cuando enfrentamos situaciones de que alguien muere, vamos y le damos nuestro pésame, pero a veces no pasa de eso, de un compadecer pero sin hacer nada. La iglesia de Jesucristo tiene el ejemplo en el Señor. No solo hemos recibido al Consolador para dar consuelo, sino para orar, para ministrar. Yo te quiero decir, hermano amado, que cuando Jesús llega a Naín, encuentra una situación de muerte y desolación.
Ese lugar de pastos verdes se había convertido en un lugar de valle de sombra de muerte. Iglesia, Dios nos va a permitir y nos está permitiendo ministrar, pero nos va a permitir salir. Tenemos que tener en cuenta que estamos viviendo situaciones de pandemia, pero ¿y qué después de la pandemia? Lo que conocemos como la pospandemia. Lo que muchos miran como un futuro incierto, la iglesia lo debe ver como la oportunidad más grande para seguir predicando. Déjame decirte, hermano amado, que la iglesia del Señor no podemos tomar una actitud pasiva. Yo les comentaba a los jóvenes el día de ayer que fue un día muy exhausto, con mucho trabajo. Déjame decirte que continuamente están llamando personas para que podamos orar por familiares en el hecho del dolor. Ayer tuve la oportunidad de orar con una persona, con el papá de una congregante de esta iglesia, y Dios permitió, gracias a Dios, que no estaba entubado, y la única manera de comunicarse con él es a través del celular. Gloria a Dios por los medios de comunicación, hermano. Gloria a Dios por que podemos a través de ello. Gloria a Dios que a través de la tecnología la iglesia continúa predicando. Pude hablar con ese hombre y pudimos juntos orarle al Señor, y este hombre entregó su vida. Hermano, hay mucho que hacer. Este hombre entregó a su vida a Cristo y terminó llorando y terminó declarando que su vida está en las manos del Señor. Por supuesto, hermano amado, que el evangelio está enfocado en la gente que sufre, en la gente que padece. Y cuando miramos, hermano, que esta pandemia va a dejar a un mundo insólito, a un mundo con tantos conflictos económicos y de todo tipo, hermano amado, es la oportunidad más grandiosa. ¿Sabes? Estos son días en que la iglesia debe levantarse. Estos son días en que el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, debe seguir viendo, debe de seguir juzgando y debe de seguir actuando. Mira, hermano, lo que sucede aquí es un hecho sobrenatural. ¿Sabes que Jesús dijo que parte del evangelio, además de sanar leprosos, es levantar muertos? Y tú dirás, pero eso ¿cuándo se ve? Eso solo quedó en el pasado. Yo te digo en el nombre de Jesús, por cuanto los días que vienen serán días de gran cosecha, que habrá testimonios, como ya los hay, de mucha gente que se va a levantar. De la cama de la muerte y de la desesperación habrá gente que será quitado los tubos, porque el poder de Dios no ha disminuido. Tenemos que mirar que el futuro que nos espera de la famosa pospandemia es la oportunidad más grandiosa que podemos tener como iglesia para seguir predicando el evangelio del reino. Para que la gente sepa que Jesús se sigue compadeciendo del que está enfermo, del que está sin esperanza, de la viuda, del pobre. Ayer vino una familia con un joven de 16 años, un joven afectado por las drogas, un joven sin futuro, un joven desconcertado, pero salió de aquí, amado hermano, con su rostro diferente, con una nueva expectativa. Cuando yo le hablé del amor de Jesús, de ese Jesús que es poderoso, si es poderoso para levantar a los muertos, también es poderoso para sacar a la gente de las drogas, del alcohol y de cualquier tipo de vicio, porque para Dios nada hay imposible. Estos son tiempos para la iglesia. Y tú dirás, y ese Jesús que resucitó a este muchacho no puede hacer lo mismo con los que están en cama. Claro que lo puede hacer, pero como dice el libro de Isaías, ¿quién irá? ¿Quién llevará ese mensaje? Ese mensaje y esas buenas noticias han sido dadas para la iglesia, para que tú te levantes, para que tú sigas siendo instrumento. Y déjame decirte algo que me ha impresionado. Jesús puso de manifiesto su divinidad al resucitar a este joven, para que todos aquellos que creemos en él
Volvamos a la esperanza de la resurrección. Sabes, ayer yo le pude hablar un poco a este hombre y decirle, mire, si Jesús tiene a bien levantarlo físicamente, lo va a hacer. Y él me dijo, sí, yo lo creo. E iré allá con ustedes para dar testimonio de lo que él hace. Yo confío en que este hombre será levantado. Pero hay mucha gente que no es precisamente levantada. Pero cuando la gente recibe a Jesús, tiene una esperanza. Y esa esperanza es la que está escrita acerca de la resurrección. Mas ahora Cristo, dice 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido tiempo, en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo. ¿Cuántos pueden decir yo soy de Cristo? Pues para ti que ya tienes a Cristo es esta promesa. La resurrección está diseñada para todos aquellos que han creído en Cristo. Resucitaremos cuando Él venga. Así que si tú estuvieras en el lecho del dolor, o si hay alguien que esté en el lecho del dolor, hay que recordar que si aún Cristo tuviera bien recogernos, está la promesa de la resurrección. Los que son de Cristo en su venida. Bendito sea el Señor. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Sabes, hay quienes dicen, la muerte ha ganado, la muerte está sobre la ciencia, ha rebasado la ciencia. Yo te digo algo, la muerte está vencida por Cristo Jesús. Todavía tiene su reino, todavía tiene su poder, pero cuando Jesús entregue el reino al Padre, el último enemigo en entregar y en vencer es la muerte. Así que tú y yo pertenecemos al reino de la vida. Tenemos que ir a hacerle la guerra a la muerte, arrancar de sus garras a todos aquellos que tienen una promesa para el Señor. Y sabes, el Señor me puso que hiciera algo y lo voy a hacer en esta hora. En el nombre de Jesús, yo voy a reprender espíritu de muerte sobre este pueblo. El Señor me ha dado la indicación de que en su nombre reprendamos espíritu de muerte en el norte de este municipio. Reprendemos espíritu de muerte en el sur de este municipio. Reprendemos espíritu de muerte en el oriente de este municipio. Reprendemos espíritu de muerte al poniente de este municipio. No solo de este municipio, no solo de este estado, no solo de este país, sino de los 4 puntos de la tierra, porque Cristo, el que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, sigue vigente. Su poder sigue aún presto para a todos aquellos que le buscan, para todos aquellos que confían en su nombre, en su grande nombre. Y yo te digo hoy lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 86:7. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Si este es un día de angustia, si tú estás escuchando este mensaje y estás enfermo y te han dicho que estás contagiado, o si tú estás escuchando este mensaje y de alguna manera te encuentras abatido por cualquier otro tipo de situación, clama al Señor con la convicción de que tú le oras en el día de tu angustia y Él te va a responder, porque Él sigue compadeciéndose. Él sigue como con aquella viuda, no solo viendo, sino también juzgando y actuando. Iglesia de Jesucristo, tenemos una gran
gran oportunidad de seguir predicando el evangelio del Señor de la manera en que Dios te lo permita. Tú eres agente de vida, agente de buenas nuevas en esta tierra. Oh, que el Señor les bendiga y el Señor envíe espíritu de paz, espíritu de vida, espíritu de fe en el nombre poderoso de Cristo el Señor. Un abrazo.